Bueno, Buen Negocios Televisión, pendientes del análisis, pendientes también de la tensión geopolítica. Enseguida vamos a conocer, por cierto, este dato de empleo clave para la Reserva Federal. En unos minutos comenzamos nuestro especial de la mano de José Antonio Bizner, pero antes miramos el análisis geopolítico. Contamos con Felipe de Basa, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y director del máster en la Universidad Europea y en China. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues encantados de tenerte un día más por aquí, pendientes de Oriente Medio, de Ucrania, sigue siendo el foco geopolítico en estos momentos. También cada vez va cogiendo más peso la campaña electoral en Estados Unidos. Estamos ya a unos días del debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Como decimos, bueno, la cuestión geopolítica también va a tener mucho que decir en estas elecciones. Y ayer llamaba la atención unas declaraciones por parte de Donald Trump. Dice que si Kamala Harris gana, Israel dejará de existir. Es una de las bazas, ¿no?, con las que cuenta Trump. También su cercanía a Netanyahu y el hecho de que Kamala se haya metido en más de un charco, ¿no?, en este sentido. Bueno, hay que recordar que la presidencia de Biden, pese a lo que hemos visto de su deterioro cognitivo, pues ha sido una presidencia, nunca mejor dicho, muy presidencialista, y donde Kamala Harris pues ha tenido poco que hacer, y desde luego muy poco en política internacional, donde Biden, a través de sus asesores, pues ha dirigido la batuta del asunto. Kamala Harris se está teniendo que poner al día en temas de cuestión y política internacional a toda velocidad, y más que ponerse al día, que seguramente ya lo estaba, sobre todo mostrar esa imagen de posible lideresa en la escena internacional. Esto no es nuevo en Estados Unidos. Hay que recordar que cuando el presidente Roosevelt murió y le sustituyó el presidente Harry Truman, se tuvo que poner al día hasta de las operaciones que afectaban a la bomba atómica. Por tanto, no es de suponer que esto sea un gran problema, pero sí que ella tiene que acelerar este proceso. ¿Cuál es el problema de acelerar este tipo de procesos? Pues que en esas prisas, en esa rapidez, se pueden cometer algunas equivocaciones y algunos errores que en este caso serían tremendos. Por otra parte, hay que recordar que algunos de los países o estados que rodean a Israel tienen entre sus objetivos la propia desaparición del Estado de Israel. Esto, con el tiempo, pues también va cambiando, ¿o no? Entonces, claro, esto complica mucho la situación de Israel, que tiene que existir en un entorno muy hostil, donde, insisto, algunos de los países o estados que le rodean tienen entre sus objetivos su propia o la propia desaparición de Israel. Esto lo vemos claramente cuando las personas van a Israel y van a las fronteras y ven que las fronteras pues son trámites complicados y que hacen muchas preguntas. Pues claro, es que esto hay que tenerlo siempre presente. Entonces, unimos lo que comentaba al principio con lo que acabo de comentar y vemos cómo esta afirmación del presidente Trump, pues efectivamente, con algún desliz de Kamala, ahora vicepresidenta y candidata, o luego presidenta, pues podría suponer de facto la desaparición del Estado de Israel. Bueno, no deja de ser más que una predicción agorera que es muy probable que no se cumpla, o es muy improbable que se cumpla. Pero en cualquier caso, Trump lo ha dicho, sus votantes la creen, y está ahí en el escenario. Bueno, pues en el escenario, Felipe, lo que también está es el conflicto en Ucrania. Con esta reunión Ramstein de la OTAN se esperan declaraciones hoy, por cierto, por parte de Zelensky, que además pedía permiso para atacar aeródromos rusos. Hablaba precisamente del terror aéreo que está sufriendo Ucrania, y ha hablado también el secretario general de la OTAN, un Jens Stoltenberg, que ha vuelto a mandar mensajes a China y que además ha reconocido que es un momento muy complicado, es un momento difícil de la guerra en Ucrania. Pide de nuevo más apoyo a sus socios. Te quiero preguntar por esto, tanto por el intercambio, ¿no?, el hecho de que estos sean ya los últimos días de Stoltenberg en el cargo, si esperas alguna novedad con Marrute, y también el hecho de que reconozca dificultades en Ucrania, ¿no?, que no es la primera vez tampoco que lanzan este mensaje. Bueno, el gobierno de Ucrania tiene tres sombras. Hay que recordar que Zelensky llegó al poder en un proceso electoral, entre otras cuestiones, irónico. Es un proceso electoral totalmente demócrata, pero que si lo analizamos en profundidad, pues no deja de ser irónico, porque es una de estas primeras manifestaciones de lo que algunos, como yo, hablamos del hackeo cognitivo, y que van pasando los años y que, bueno, pues tendrá que volver a un proceso electoral y refrendarse en las urnas. El conflicto está cronificado, cada vez más esa guerra consume grandes y grandes recursos, quedan muchísimas sombras por el camino, como lo del oleoducto que estalló, y habrá que ver cómo se va dilucidando. En cualquier caso, lo que Trump ha anunciado es que si él es presidente, al día siguiente podría terminar el conflicto, y lo que queda claro es que si él es presidente,
probablemente Estados Unidos deje de apostar económicamente o apoyar económicamente a Ucrania en esa guerra y, por tanto, en 3 o 4 meses podría ir por otros derroteros. La siguiente pregunta sería si OTAN y Estados Unidos especialmente no apoyan económicamente o soportan económicamente esa guerra, ¿qué pasaría con la Unión Europea? ¿La pagarían los europeos? Más todavía, son grandes interrogantes que en cualquier caso es cuestión de meses. Bueno, pues cuestión de meses. Te decía Zelensky además que hay que apretar para terminar la guerra en otoño. Tampoco es la primera vez que lanza mensajes en este sentido. Mientras tanto, precisamente mirando a Rusia, te quiero preguntar por declaraciones hoy por parte de Dmitry Peskov, el portavoz presidencial, que ha hablado de la censura que hay en Rusia, de la censura a algunos medios de comunicación, y lo ha justificado porque están en estado de guerra. Es algo que todavía no se ha anunciado formalmente, pero que de facto se da por hecho, ¿no? Que Rusia está en estado de guerra y también, bueno, pues que no, tampoco parece que sean las condiciones por una negociación, ¿no? Hemos hablado mucho en los últimos días de esta remodelación del gobierno de Volodymyr Zelensky, hasta 6 ministros han dejado su cargo, pero todavía parece lejana, ¿no? Una posible negociación entre Rusia y Ucrania. Bueno, esto habrá que esperar. En cualquier caso, Rusia lleva en estado de guerra desde hace tiempo, ya con movilizaciones, llamadas a los jóvenes, etcétera, etcétera. Y en cuanto al tema de la censura, pues hay que ver si hay censura o no hay censura. Indudablemente, pues sí hay censura, pero miren la escandalera que se está montando con el fundador de Telegram. ¿Y por qué Telegram en Occidente? Bueno, pues porque hay que recordar que hay otras redes sociales como otras redes sociales que no voy a citar, donde se cierran cuentas cuando a veces se efectúan opiniones no favorables a un gobierno que son tildadas o calificadas de fake news. También hay que recordar el gran cambio que Elon Musk, que ha sido designado por Trump como asesor especial en esta campaña y quien ha dicho además que tendrá un puesto importante en el gobierno de Estados Unidos si ganan las elecciones, se compró la antigua Twitter para darle un cambio de aires y dejar de estar alineada la antigua Twitter, actual X, con lo que llamamos ideología woke o ese modernismo americano. Hay que pensar que los millonarios en el siglo XIX y XX se compraban, en el siglo XIX se compraban periódicos, en el siglo XX se compraban televisiones y ahora pues compran estos sistemas porque son los sistemas mediante los cuales se pueden efectuar las noticias o los ciudadanos accedemos a noticias. Yo mismo he seguido el conflicto este mismo de Israel con el Hamas o el actual de Rusia con Ucrania o antiguos conflictos como la caída del gobierno democrático en teoría de Afganistán, con cuentas de redes sociales que he visto cómo en mi territorio automáticamente esas cuentas iban desapareciendo por ciertas limitaciones o ciertas vulneraciones. El caso es que yo dejaba de estar informado mediante esa vía. Entonces, bueno, pues esto lo hemos visto en Occidente, en Rusia, en China y en otros lugares del mundo. No es algo nuevo. Termino. Hay algunos países que están empezando a decir que aquellos ciudadanos que usen VPNs tendrán que enfrentarse con la justicia. Ya sabe todo el mundo lo que es una VPN. Desde luego, que muchos saben y que muchos además, Felipe, van a tener que saber qué es esto y sobre todo pues cómo se utiliza pues para poder salvar esta censura que no se los hace en Rusia, sino que cada vez está más de moda, ¿no? Que le digan a Brasil o bueno, que nos digan también en Europa que también tenemos lo nuestro. Antes de terminar, Felipe, te quiero preguntar también por Ucrania, en este caso por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, como decíamos, está en esta cumbre de Ramstein, bueno, pues pidiendo más ayuda. Estados Unidos ha anunciado ya 250 millones, Reino Unido también se ha sumado, si no me equivoco, unos 180 millones de dólares también ha anunciado en armas. Y Zelensky pide más, dice, bueno, pues que Ucrania no es capaz de parar estos ataques rusos. Hoy, por ejemplo, informábamos de que han lanzado unos 60 drones Ajiv y Ucrania no ha podido derribar tantos como de costumbre. Parece que también empezamos a ver cierta debilidad, ¿no? Cierto cansancio, y ya sabemos lo que puede suponer además este invierno, ¿no? Teniendo en cuenta todos los ataques de Rusia en instalaciones energéticas ucranianas. Apunta, bueno, pues a un invierno complicado, de nuevo, para Ucrania si sigue la guerra. Sí, Ucrania pide más y más y más y hay que ver cuando acabe la guerra si se abren investigaciones sobre el uso de estos dineros, cómo acaba la cosa, porque, claro, son operaciones pues con no mucha transparencia. Está claro que es una guerra y que no se puede ir como en la época del Gran Capitán, las famosas cuentas del Gran Capitán, donde contestó en picos, palas y azadones 100 millones, pero hay que ver también en el siglo XXI con los sistemas de trazabilidad
cómo se ejecuta y dónde va ese dinero. Y respecto al tema de los drones, pues estamos viendo que efectivamente esta guerra se está convirtiendo en una guerra de drones y robots, y hay que recordar, y siempre lo digo en este tipo de comentarios, que los drones se hacen en China, que los drones se hacen en Estados Unidos, que ahora mismo acaba de salir de una empresa china un dron que es maravilloso, que se mueve con inteligencia artificial para hacer fotos, pero claro, se mueve con inteligencia artificial ya sin mando para hacernos fotos y selfies, pero ¿por qué no para llevar mensajes violentos a otra parte? Y que incluso en este sentido Irán hoy es una potencia en el tema de los drones. Bueno, pues pendientes de Irán, de estos drones kamikazes Shahid, como bien dices, que están siendo protagonistas, bueno, en lo que llamamos de guerra, y también en esta última semana con los ataques masivos, pues como por ejemplo el que tuvo lugar en Poltava. También todo esto a raíz de la incursión de Ucrania en Kursk. Muchísimas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Por aquí. Muchas gracias. El siguiente viernes. Muy buen día. Pues nosotros precisamente vamos a poner el foco en los próximos minutos en Estados Unidos, todos pendientes de la Reserva Federal, sobre todo de los datos de empleo, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo, la mayor preocupación para Jerome Powell. Wall Street está pendiente, está temblando en estos momentos. Vamos a hacer una pausa unos minutos y comenzamos el especial de empleo. Enseguida se lo cuenta, se lo explica nuestro compañero José Bizner. Enseguida volvemos.